cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Me complace saludarles siempre. Y es Ivo Hernández quien les habla. Venimos con más análisis de libros, tenemos un texto nuevo sobre la mesa y queríamos comentar. Tenemos, por cierto, varios en lista de espera, y es que algunas personas nos han hecho la cordial invitación a producir más de estos videos a través de nuestra cuenta en Twitter. Para quien le interese es Ivo Caracas, @Ivo Caracas. Y hemos venido haciendo algunos libros, teníamos agolpados varios allí y vienen más. Hoy tenemos uno muy sencillo, esto no es ningún libro difícil, ningún libro complicado. Nos amerita o nos provoca dos reflexiones al respecto. Se trata de un libro, ese es el tipo de texto o libro que usted consigue en los aeropuertos, que cuando está de viaje lo ve en alguna estación, en alguna parte, no es ningún libro complicado. Y se llama Escrito en la historia, las cartas que cambiaron el mundo. Su autor es Simón Sebag Montefiore. ¿Por qué viene este libro a colación? ¿Y qué es lo que amerita que hagamos una reflexión? El libro en sí mismo es bastante superficial. No hay nada muy especial en ello. Parece incluso ese tipo de libros que los autores tienen por contrato con las editoriales y simplemente tienen que producir un texto y lo hacen. Pero hay dos cosas importantes que nos llevan a reflexionar sobre este libro. El señor Sebag Montefiore es un historiador. Es un historiador serio. Él tiene varios libros, algunos medianamente buenos, otros muy buenos. Donde él está más a gusto, él tiene una biografía sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén, pero donde a mi humilde parecer está más a gusto este historiador es en el periodo de la Unión Soviética de Stalin. Todo lo que fue esa transición de Lenin a Stalin y el gobierno de Stalin. Tiene trabajos bastante interesantes. Es un hombre que ha producido textos. Si no me viene mal a la memoria, el periodo de Stalin lo divide incluso en varios libros, y hay uno que se llama En la corte del zar rojo y todo ello. Muy interesante lo que produce Simón Sebag Montefiore. Y acá lo que destila este libro, que repetimos, no tiene mayor cosa en sí mismo. Las cartas que escoge son algunas de ellas bastante dudosas, se pudiera discutir sobre esa antología que él hace. Lo interesante es que él vindica la carta como un fenómeno, la epístola como un fenómeno humano histórico, que tuvo una data particular desde la invención de la escritura y que viene a morir en el siglo XX, no a morir completamente, pero sí ya a entrar en una especie de decaimiento a partir de la invención del teléfono. Cuando el teléfono se inventa, mucha de la comunicación epistolar empieza a decaer, sobre todo a niveles políticos, y luego ya con la aparición de la computadora, del email y de todas estas redes sociales que tienen comunicaciones inmediatas, la epístola, esa hoja escrita con nuestro pensamiento directo, con nuestras ideas directas, que tiene la personalización como protagonista fundamental, empieza a decaer. Y eso lo dice Montefiore, y es en cierta manera el libro a ello un homenaje. Él hace un homenaje a la carta, a esa epístola, ¿no? Dice acá, y les leo un pedacito del texto con que él introduce, dice: la carta seguramente tuvo una edad de oro, es decir, los 500 años que van desde la Edad Media hasta la aparición del teléfono en 1930, es decir, la aparición masiva del teléfono, declinando ya abiertamente a partir de 1990, cuando empezó a llegar el teléfono móvil, la internet, etc. Dice: yo mismo pude ver cuando estaba investigando en los archivos de Stalin. Este fue uno de los hombres, repetimos, que ha tenido acceso a ponerse en las fuentes para poder estudiar ese periodo tan turbulento del estalinismo, la Unión Soviética, etc. Pero él dice: yo mismo, cuando estaba investigando los archivos de Stalin, entre los años 20 y 30, pude observar cómo Stalin escribía largas misivas y notas para las diversas personas que estaban cerca de él, y extraños también le escribía, diversos. Esto lo hacía sobre todo cuando estaba en vacaciones en el sur, pero apenas se pudo instalar una línea telefónica que fue segura, la producción de cartas se detuvo abruptamente. Entonces ahí usted puede ver cómo la misiva tiene una función incluso para nosotros muy personal, porque usted se sienta y vuelca sus pensamientos en la hoja, y además eso le obliga a varias cosas. Eso le obliga primero a tener que pensar lo que está diciendo para poderlo comunicar. Segundo,
tiene también efectos estéticos. Está la letra de quien produce eso. La carta manuscrita usualmente tenía también un significado afectivo o efectivo en razón de la letra con que se escribía. Hoy en día eso es algo que también ha caído mucho en desuso, pero existía también el uso de la pluma fuente, el uso de una cantidad de herramientas que se utilizaban para la carta, el uso de sellos, de lacrados, en fin, toda una especie de industria que iba paralela a la producción de la carta. Y el correo mismo, la posta, era para transmitir eso. Cuando usted recibía una carta, la carta iba manuscrita de la persona de quien fue emitida y tenía por ello un valor específico, un valor afectivo, un valor moral, un valor diverso. Entonces, en eso este libro tiene un peso importante. Las cartas han cambiado el mundo, las cartas han afectado el giro de la historia. Eso sí es absolutamente probable y es muy cierto. Pasando entonces, les leo un poquito el índice. Él pone cartas, repetimos, bueno, que uno pudiera discutir si deberían o no estar aquí. Lo cierto es que divide en capítulos estas diversas cartas. Por ejemplo, pone cartas de amor, cartas familiares, cartas de creación o de creatividad, cartas de coraje, cartas de descubrimientos, cartas sobre turismo, sobre gente que viajaba y emitía cartas y contaba esa narrativa del viaje, cartas sobre guerra, cartas sobre sangre, cartas de destrucción, cartas sobre desastres, desastres naturales, cartas sobre amistad, cartas sobre alegrías, diversos divertimentos, cartas sobre decencia personal, sobre un punto de decencia, de moralidad, cartas sobre liberación, personas que, por ejemplo, está una carta aquí de Nelson Mandela a su esposa Winnie Mandela, cuando lo están por liberar, en fin, cartas sobre el destino, cartas sobre el poder, cartas sobre la caída, sobre ya cuando una persona va de salida, sea de la vida o de la historia, cartas de despedida. Y estas, pues repetimos, algunas muy interesantes. Un punto para los venezolanos que puede ser de significación es que uno de los pocos personajes que aparece citado dos veces, es decir, que produce dos cartas, es Simón Bolívar. Aparece primeramente una carta entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz, y esto aparece en uno de los capítulos, y luego en la parte de caída o de despedida, es una carta de Bolívar a Juan José Flores. Esto es poco más de un mes antes de morir Bolívar, en 9 de noviembre de 1830. Es una carta donde ya un Bolívar muy decepcionado se despide prácticamente, dice, es arar en el mar, es la liberación de América, en fin, empieza a hablar sobre los pueblos americanos, ya les voy a dar un poco más en detalle. Es una carta donde el hombre ya está muy deprimido por los eventos que le rodean. Y eso es interesante el caso de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar, en parte porque la historia en Venezuela, como lo ha presentado, lo ha deificado y lo ha deshumanizado mucho en el sentido de quitarle rasgos personales que sería muy interesante para los venezolanos conocer. Bolívar pertenece a esa gente que se educó mucho a sí mismo. Es decir, si usted lee epístolas escritas por Bolívar a los 18, 19 años, algunas de ellas son lamentables, incluso en ortografía y en la exposición de ideas. Eso cambia radicalmente en pocos años. Es decir, Bolívar es un hombre que empieza y luego se vuelve un amanuense definido y empieza a tener un estilo claro en las cartas, muy decidido, muy expresivo. Y es interesante para los venezolanos conocer eso, y no solo para los venezolanos, para los latinoamericanos en general. Una figura que se le conoce poco y que era en su momento un escritor de cartas importantes, lo cual le revela, no solamente él, hay otros. Napoleón también tenía eso y había varias. De las cartas que yo señalé varias acá que me llamaron la atención y se las comento. Una, por ejemplo, es una carta bastante lamentable, debo decirla. Yo no la conocía, había oído de ella, pero no la conocía. Aparece acá. Es la carta que escribe el poeta Thomas Stern Eliot a George Orwell. Y es que Eliot le toca la función de decirle a Orwell que no le van a publicar el texto de la granja de animales. Estamos hablando de un escritor, de un poeta importantísimo en la lengua inglesa, Eliot, hablándole a un escritor y pensador y periodista importantísimo de la lengua inglesa, Orwell. La carta es lamentable porque realmente el tono de Eliot es lamentable. Es un tono despectivo, es un tono bastante altivo, con una persona que intelectualmente le supera, porque la comparación intelectual entre Orwell y Eliot no es posible. La comparación poética, por supuesto, favorece a Eliot, pero en cuanto a capacidad de ideas, no se pueden comparar. Y él cierra la carta de una manera muy lamentable. Dice lo siguiente, dice, lamento mucho esto,
Porque quien quiera que publique esto, estamos hablando el texto de Granja de Animales, ¿no? De Orwell, esa sátira muy bien argumentada, usando animales para describir los fenómenos del totalitarismo soviético, ¿no? Entonces dice, lamento mucho porque quien quiera que publique esto, seguramente tendrá la oportunidad de publicar tu trabajo futuro. Y yo tengo aprecio por tu trabajo, porque es un escrito, es trabajo, un escrito de integridad. Así despacha Eliot uno de los textos importantísimos del siglo XX. Pero bueno, hay que decir que cada quien hace lo que puede cuando le toca. Hay textos muy buenos de Eliot, pero son poéticos, sobre todo y de análisis literario. Aquí se le escapó definitivamente ese caso. Hay una carta que ya la habíamos citado en otro análisis. Está la carta de Lenin a los bolcheviques de Penza el 11 de agosto de 1918. Está en el capítulo de Sangre, donde más si no poner a Lenin, que era un asesino inveterado y un hombre, un sociópata redomado, una cosa espeluznante. Ya esa carta creo que la habíamos leído en otro texto que habíamos puesto, si no me viene mal la memoria, con Richard Pipes, con el verdadero Lenin. Pero les leo un pedacito porque seguramente quien haya tenido la oportunidad de ver el video podrá entonces recordar estas cosas espantosas. Dice Simón Sebag Montefiore al respecto, dice así, durante su mandato y poco después de su muerte, la propaganda soviética puso a Lenin como si fuese una figura así como un abuelo, un patriarca, guardando su cuerpo en un mausoleo y prestándole o dándole reverencias como si fuese un santo. Al contrario, Lenin se enorgullecía de su dureza y muchas veces decía, una revolución sin escuadrones de fusilamiento no tiene sentido. Cuando escuchó que Stalin había matado gente, él decía, ese es exactamente el tipo de gente que necesitamos. Tipos como Stalin, ¿no? Y entonces esta carta, que es una carta espantosa, es donde él manda a matar kulaks, que son los campesinos, los terratenientes que había en Rusia en ese momento. Y dice lo siguiente: camaradas, la insurrección de los kulaks en 5 distritos tiene que ser suprimida sin ninguna compasión. Los intereses de toda la revolución requieren esto, porque la batalla decisiva con los kulaks está llevándose a cabo en todas partes. Y entonces da instrucciones, dice, cuelguen por lo menos a tantas personas, pongan sus nombres, toda una instrucción del terror político detallada aquí. Es una carta de las de Lenin. ¿Quién no? ¿Quién sino Lenin, no? Para producir algo. Está también una carta espantosa de Mao Zedong a los guardias de la Tsinghua University, de la Universidad de Tsinghua, para iniciar lo que sería el caos, crueldad de la llamada revolución cultural. Aparece también. No las pone todas. Simón Sebag Montefiore no siempre pone la carta completa. A veces pone un pedazo, lo que él considera más relevante. Esas son de parte de esas cartas duras. Está la carta de Plinio el Joven a Tácito. Esto es una carta histórica muy conocida para quien esté familiarizado tanto con la figura de Tácito como de Plinio el Joven. Él empieza a hablar de Plinio el Viejo y cómo éste muere cuando suceden las erupciones del volcán Etna en Herculano y Pompeya, y entonces fallece. Y él da el reporte a Tácito. Es un reporte muy característico de Plinio, en detalle, en pormenores, y explica todo esto. Y él le dice a Tácito, para que puedas con ello hacer la historia que compromete a los hechos que te estoy narrando. Muy interesante esa carta. Otra carta que les señalo acá, una carta muy interesante también que revela la bonomía de este personaje. Es una carta de Abraham Lincoln escrita al general Ulysses Grant. Recuérdense que Ulysses Grant es uno de los es el gran forjador de lo que sería la invasión del sur y la arrasada con William Tecumseh Sherman. Es decir, ahí son personas, estos dos hombres trabajando en concatenación, son los hombres que le dan la victoria a la Unión sobre los Confederados en la Guerra Civil Norteamericana. Y Grant tenía ideas militares muy particulares, algunas de las cuales no compartía Abraham Lincoln, pero Lincoln era de una talla moral, que esta carta que está acá es para decirle a Ulysses Grant con muchísimo respeto, usted tenía razón y yo me equivoqué.
y no me cuesta admitirlo. Ese tipo de estadistas que hoy en día uno a veces los logra ver, pero que no son frecuentes, ese tipo de gente era Abraham Lincoln. Por cierto que Ulysses Grant después llega a ser presidente de los Estados Unidos y deja, por cierto, una biografía, una autobiografía hermosísima, sabiendo ya que le quedaba poco tiempo de vida y no teniendo medios económicos con que dejarle a su familia, escribe esa autobiografía. Eso será seguramente capítulo para otra recensión de libros. Y hay una carta, ya con esto cierro, que me parece muy hermosa en cierto sentido. Es una carta de estadistas también. Es la carta que deja George Bush padre cuando pierde la reelección ante Bill Clinton. Él estaba procurando ser reelecto, Bill Clinton gana, estamos hablando, esto es el año 1992, Bill Clinton toma posesión en 1993 y se encuentra, cuando va al despacho presidencial, que entra recién investido presidente, se encuentra con esta carta. Permítanme ustedes y se las leo y dice lo siguiente. Pone, por cierto, términos muy elogiosos Simón Sebag Montefiore acá. Dice, esta es una carta que define el ser estadista con corazón, en una era donde no siempre lo mejor de los hombres es lo que sobresale, o lo mejor de las personas. Y entonces pone la cortita misiva, que me permito traducirla libremente. Dice, querido Bill, dear Bill, ¿no? Querido Bill, cuando yo entré en esta oficina, ahora, sentí la misma sensación de maravilla y respeto, o de asombro y respeto, que sentí hace 4 años, es decir, cuando le tocó ser presidente. Yo sé que ahora vas a sentir eso mismo tú también. Te deseo mucha felicidad aquí. Yo nunca sentí la supuesta soledad que algunos presidentes han descrito. Vas a tener tiempos duros, que van a ser seguramente más difíciles por las críticas, que quizás pienses a veces que no sean justas. Yo no soy una persona muy especial para darte consejos. Solamente te diría que no dejes que estos críticos te saquen de curso de tus ideas. Tú vas a ser nuestro presidente cuando estés leyendo esta nota. Yo te deseo lo mejor. Yo le deseo lo mejor a tu familia. Tu éxito es ahora el éxito de nuestro país. Estoy apoyando cada cosa que hagas. Buena suerte, George. Una carta de un estadista. Realmente George Bush padre aquí, un hombre con una carrera interesante y además repetimos que se despide de la presidencia de esa manera. Es decir, se puede decir que por lo menos moralmente sale por la puerta grande cuando le entrega el timón de mando a sus seguidores. Una carta de un demócrata a otro. Ya para cerrar, bueno, por supuesto le decía, están las diversas. Hay una carta muy interesante ya para terminar y yo me voy mucho a las cartas, siendo Sebag Montefiore un hombre especialista en la Unión Soviética, me voy mucho a las cartas que él maneja allí. Puso una carta que es un paradigma curioso de eso que llamaban los soviéticos la autocrítica. Es una cosa muy, muy extraña. Es la carta que hace Nikolai Bukharin a Stalin, cuando en medio del terror y las racias que hacía Stalin, Bukharin sabe que lo van a matar. Y le escribe a Stalin, recordándole los buenos tiempos, diciéndole que no le pide perdón, que sí que lo salve ni nada de ello, pide que se le enjuicie y pide además que si lo van a matar, que no lo maten de otra manera, que no sea envenenado, etcétera. Pone una cantidad de pormenores y Stalin no cumple nada de ello, pero al parecer la carta sí tuvo algún efecto porque se comenta aquí que la carta estuvo en el escritorio de Stalin y la encontraron incluso después de su muerte allí. Un libro, repetimos, que deja muchas cosas que pensar, escritos en la historia, las cartas que han cambiado el mundo. Simón Sebag Montefiore, aquí lo tiene usted. Repetimos, en sí mismo es el tipo de libro que usted lo puede leer prácticamente de una sentada. Algunas cartas le llamarán más la atención que otras. En todos y todas las cartas, todos los textos, todas las cartas revelan el drama humano, el drama de vivir, de personas que escribieron esto para otras personas para que se las leyera. Algunas ponen, esto no debe ser comentado, esto es muy personal. Algunas son cartas bastante superficiales, pero es en sí un homenaje a la epístola, a la carta, que nunca debe ser subestimado. Recuérdase, por ejemplo, que casi todo el Nuevo Testamento son epístolas, por ejemplo, de Pablo y de otros de los apóstoles o de las personas vinculadas a la enseñanza ahí de lo que se estaba discutiendo, mandándose las cartas de unos a otros. Así que la carta sigue vigente en cierta manera y definitivamente es un punto, un pivote de la historia. Ivo Hernández les saluda. Venimos con más textos pronto. Si usted le interesa, esté atento a nuestro canal. Gracias y feliz día.